Buen día, miedositos. Llegamos al capítulo 9, el gran precipicio de la injuria. Después de esto, Miedosa caminaba por los campos, las huertas y las colinas del país al que habían llegado con una canción en su corazón. Parecía como si ya no le importara que pena y contrariedad siguieran con ella, porque abrigaba la esperanza en su corazón de que pronto dejarían de ser sus compañeras para siempre, pues cuando llegara a las montañas ya no las necesitaría más. Tampoco le importaba que el camino que seguían corriera en dirección al sur, serpenteando entre las colinas y llevándolas a través de los valles, porque tenía la promesa del pastor de que pronto la llevaría de nuevo a las montañas del este, al lugar que deseaba su corazón. Al cabo de un tiempo, el camino comenzó a trepar hacia las colinas, y un día, súbitamente, cuando coronaban la cima de la más alta de las colinas, en el preciso momento en que el sol se levantaba, se encontraron en una enorme meseta. Miraron al este por donde apuntaba el dorado sol naciente, y Miedosa prorrumpió en un grito de gozo y agradecimiento. Allí, a no mucha distancia, en la parte más alejada de la meseta, vio los altos picos cubiertos de nieve, tan blancos y brillantes que sus ojos quedaron deslumbrados por su gloria. Estaba contemplando los lugares altos, pero mejor aún, el camino que venían siguiendo giraba hacia el este y las llevaba derecho hacia las montañas. En lo más alto de la colina, Miedosa cayó sobre sus rodillas, inclinó su cabeza y se entregó en adoración. En ese momento le pareció que todo el dolor y la demora, todas las penas y pruebas de las largas jornadas que habían transcurrido, no eran nada comparado a la gloria que brillaba ante ella. También le pareció que incluso sus compañeras sonreían con ella. Cuando hubo adorado y se hubo regocijado extensamente, se levantó y las tres comenzaron a cruzar la meseta. Era asombroso lo rápido que avanzaban, pues el camino era llano y comparativamente exento de dificultades, de modo que, mucho antes de lo que habían creído, estaban ya pisando las primeras peñas y declives de las laderas de las montañas. Pero a medida que avanzaban, los peñascos eran cada vez más grandes y los declives más escarpados, lo que hacía que Miedosa no pudiera evitar los golpes y rasguños al caminar. Y cuanto más se acercaban, más intransitable se hacía el paso hacia las montañas. Pero se consoló y se animó a sí misma, diciéndose que, sin duda, cuando estuvieran más cerca, encontrarían alguna garganta o desfiladero por donde poder pasar, y que no le importaba cuán empinado y escarpado fuera, con tal de que las llevara hacia arriba. Al atardecer de aquel día, después de coronar la cima de uno de esos declives, se encontraron junto al pie de una de las mayores montañas. Pero el camino que venían siguiendo terminaba aquí, en un precipicio imposible de franquear. Miedosa se quedó quieta y muy seria. Cuanto más miraba, más aturdida se sentía. Entonces comenzó a temblar, puesto que la enorme montaña que se alzaba frente a ella era una pared de roca lisa, tan alta que se sintió mareada solo con levantar la cabeza para mirar a la cima. En el lugar donde se encontraban, los peñascos bloqueaban completamente el camino, aunque continuaba un poco más adelante en dirección hacia arriba para cortarse bruscamente un poco después. No había señal alguna que indicara otra senda en ninguna dirección, y tampoco había la más remota posibilidad de escalar la formidable pared de roca lisa. Tan pronto como este pensamiento abrumó su mente, Contrariedad la tomó de la mano y le señaló algo en la pared rocosa. Un ciervo, seguido de una cierva, acababan de salir de detrás de unas rocas y en ese preciso instante iniciaban su ascenso por el precipicio. Mientras las tres observaban atentas sus movimientos, Miedosa estuvo a punto de desmayarse, porque vio cómo el ciervo seguía trepando por un despeñadero, siguiendo una senda que zigzagueaba de peñasco en peñasco. En algunos sitios no era más que un pasadizo extremadamente angosto,
En otros un grupo de peñascos separados unos de otros y en ciertos lugares aparentemente se cortaba por completo. Cuando llegaba a uno de esos lugares, el ciervo, sin pensarlo demasiado, saltaba en el vacío a otro peñasco situado aún más arriba, seguido siempre de cerca por la cierva, que colocaba sus patas exactamente en el mismo punto donde el ciervo las había puesto instantes antes, de una manera aparentemente irreflexiva y temeraria, pero con absoluta seguridad, como es propio y habitual en esas criaturas de las montañas. De ese modo, ambos fueron saltando de peñasco en peñasco y ascendiendo siempre uno detrás de otro hasta subir toda la pared del precipicio y desaparecer de su vista en la cumbre. Miedosa se cubrió la cara con las manos y se hundió tras una roca, presa de un horror y un pánico en su corazón como nunca antes había experimentado. Entonces sintió que sus dos compañeras la tomaban de la mano y le decían: «No temas, Miedosa, esto no es el fin y no tendremos que volver atrás. Hay una senda que sube por el precipicio. El ciervo y la cierva nos la han mostrado y no es tan difícil. Las tres seremos capaces de seguirles y de realizar el mismo ascenso». «Oh, no, por favor», dijo Miedosa, casi chillando de pánico. «Ese camino es absolutamente impracticable. Los ciervos pueden ascender por él, pero ningún ser humano es capaz de hacerlo. Yo nunca podría caminar por esas alturas. Resbalaría y me haría pedazos contra las rocas». Entonces rompió en un inmenso sollozo. «Es una situación imposible, absolutamente imposible. No puedo subir a los lugares altos de esa manera y por lo tanto nunca llegaré a poner mis pies allí». Sus dos guías trataron de decirle algo más, pero ella se tapó los oídos con las manos para no escucharlas y rompió en otra serie de sollozos. Allí estaba Miedosa, la sierva del gran pastor, sentada al pie del precipicio, retorciéndose las manos y meneando la cabeza, presa del pánico y sollozando sin descanso. «No, no puedo hacerlo, no puedo, nunca llegaré a los lugares altos». No es preciso decir que esta manera de reaccionar por sí sola quedaba muy por debajo de la imagen que corresponde a una persona perteneciente a la familia real del pastor, pero aún peor era lo que estaba por venir. Cuando se agachó para sentarse en el suelo, totalmente exhausta, escuchó un ruido como de pasos, el crujir de algunas piedras sueltas y después una voz casi junto a ella que le decía con sorna: «¡Ja, ja, ja, mi querida prima! Ya nos hemos encontrado de nuevo. ¿Cómo te sientes ahora, Miedosa, ante esta situación tan agradable?». Ella abrió sus ojos con redoblado terror y se encontró mirando frente a frente a la horrible y deforme cara del mismísimo malicioso. «Pues, ¿qué te creías, tonta? ¿Pensabas que podrías deshacerte de mí tan fácilmente? No, no, Miedosa, tú perteneces a los temerosos y eres una de ellos. Esa es una verdad que no puedes evadir. Y aún te digo más, pedazo de temblereque idiota, has de saber que me perteneces. He venido expresamente para llevarte de regreso y asegurarme de que no te extravías de nuevo. Mira, no hay mal que por bien no venga. Así por fin podremos reunirnos y estar juntos», dijo en un alarde de la más horrible bajeza. «No iré contigo, malicioso», dijo jadeante la pobre Miedosa, demasiado asustada por la inesperada aparición como para darse cuenta de lo que estaba diciendo. «Me niego rotundamente a ir contigo». «Bueno, puedes elegir. Echa una mirada al precipicio que tienes ahí adelante. ¿Qué tal te sentirías hecha añicos en el fondo? Mira hacia donde te estoy señalando, Miedosa. Mira allí, a mitad de camino hacia arriba, donde está aquel saliente que se corta abruptamente. Desde allí tendrás que saltar por encima de aquella grieta hasta alcanzar aquel otro pedacito de roca más arriba.
Imagínate a ti misma saltando ese precipicio, colgada en el vacío, agarrándote a un pedazo de roca resbaladiza a la cual no puedes mantenerte aferrada ni por un minuto. Mira esos horribles peñascos, afilados como cuchillos, que hay en el fondo del precipicio, esperando ansiosos a que agotes tus fuerzas y caigas irremisiblemente sobre ellos para recibir tu cuerpo y cortarlo en pedazos. Y agregó, ¿no te produce el pensarlo un sentimiento agradable, miedosa? Tómate tan solo unos instantes para imaginar ese cuadro mental. Y piensa, además, que esa que te señalo es solo una de las numerosas dificultades de ese camino, y que cuanto más alto subas, pequeña ignorante, de más alto vas a caer. Bueno, elige. O subes trepando hacia arriba, lo cual sabes sobradamente que es imposible, pues lo más seguro es que acabarías convertida en un amasijo de carne sanguinolenta ahí abajo. O bien te das la vuelta y regresas conmigo, a vivir junto a mí y ser para siempre mi esclava. Las rocas y los peñascos hicieron un eco siniestro a la risa burlona con la que Malicioso concluyó su discurso. Miedosa, le dijeron sus dos guías, situándose una a cada lado y agarrándola gentil pero firmemente por los hombros. Sabes perfectamente de dónde viene tu ayuda. Pide auxilio. Pero Miedosa se pegó a ellas, sollozando otra vez. Tengo miedo de llamar, dijo jadeante y sin aliento. Estoy muy asustada. Tengo miedo de que, si le llamo, me va a decir que ese es el único camino, que debo seguir adelante por ese horroroso y terrible camino, y no podré hacerlo. Es imposible. No puedo enfrentarme a eso. Oh, ¿qué voy a hacer? Pena se inclinó hacia ella, diciéndole con amabilidad, pero en tono firme y apremiante: Debes llamarle a él, Miedosa. Llámale de una vez. Si le llamo, dijo Miedosa temblando y castañeteando los dientes, él me dirá que debo construir un altar y rendirme. Y no puedo. Esta vez no puedo. Malicioso soltó una carcajada de triunfo y se adelantó un paso hacia donde ella estaba para agarrarla. Pero sus dos compañeras se interpusieron entre él y su víctima. Contrariedad miró a Pena, quien le hizo una seña con la cabeza. En respuesta a esta señal, Pena sacó un pequeño cuchillo muy afilado que llevaba colgado de su cinturón, e inclinándose hacia Miedosa, que seguía agachada en el suelo, la pinchó. Miedosa dio un grito de dolor y angustia, y entonces, desesperada al verse sola y sin ayuda frente a los tres, hizo lo que debería haber hecho en el primer momento en que el camino las condujo al pie de ese precipicio infranqueable. A pesar de que se sentía avergonzada de hacerlo, forzada hasta sus límites de resistencia, lo hizo. Gritó: «¡Oh, Señor! Me siento oprimida. ¡Ven por mí! Mis miedos y temores me han asfixiado y estoy avergonzada de mirar hacia arriba». «¿Qué pasa, Miedosa?», resonó la voz del pastor muy cerca de ella. «¿Qué te ocurre? Anímate y no tengas miedo». Sus palabras tan amables y llenas de aliento, sin una sola insinuación de reproche, hicieron que Miedosa sintiera como si se hubiera derramado en su interior un torrente de fuerza y valor, todo un manantial de fortaleza que emergía de su presencia. Le miró y vio que sonreía mientras la miraba. La vergüenza de sus ojos no halló en su mirada una sola muestra de reproche. Y de pronto hicieron eco en su corazón palabras que otras almas temblorosas habían pronunciado mucho antes en situaciones similares. Misericordioso y clemente es el Señor para los que le temen. Mientras le miraba, la invadió un profundo sentir de agradecimiento, y la mano helada del terror que la había aprisionado y sofocado hasta entonces se esfumó repentinamente, para dejar paso libre a un gozo inefable que irrumpió en lo más hondo de su corazón como una flor que se abre.
Y una canción acudió a su mente como el torrente corre al manantial. Mi amado es el escogido entre 10,000 amadores. Es todo él codiciable, más que todos los señores. Es tierno de corazón, lleno de misericordia, y me dará la victoria de todos los opresores. Miedosa, preguntó de nuevo el pastor. Dime, ¿qué te sucede? ¿Por qué tienes tanto miedo? Es que el camino que has elegido para mí, suspiró, me parece horrible, pastor. Es del todo impracticable. Me produce vértigo y me desmayo cuando miro hacia él. Los corzos y las ciervas no tienen problemas para andar por él, pero ellos no son cojos, deformes, lisiados o cobardes como yo. Pero miedosa, ¿no recuerdas lo que te prometí en el valle de la humillación y sombra de muerte?, preguntó el pastor con una sonrisa. Miedosa le miró muy seria. Por unos momentos la sangre encendió sus mejillas, pero después volvió a quedar tan pálida como antes. Dijiste, balbució, pero se detuvo súbitamente, presa de un sobresalto. Oh, pastor, dijiste que me harías pies como de cierva y me llevarías a los lugares altos. Bueno, replicó él jocosamente, pues la única manera de desarrollar pies de ciervas es ir por el camino por donde van las ciervas, como este, por ejemplo. Miedosa temblaba y le miraba con vergüenza. Pues no creo que me interese tener pies de cierva, si ello significa que debo andar por un camino como ese, dijo ella despacio y con dolor. El pastor era un personaje singular. En lugar de mirarla con decepción o desaprobación, volvió a sonreír y exclamó: Bueno, si eso es lo que tú deseas, así será. Te conozco mejor de lo que tú te conoces a ti misma, miedosa. Sé que los deseas de veras y yo te prometo que tendrás esos pies de cierva. Ciertamente te he traído a esta parte de atrás del desierto con ese propósito. Aquí, donde las montañas son particularmente escarpadas y donde no hay más caminos que las huellas que dejan los ciervos y las cabras monteses, para que tú las sigas. Esta es una promesa que debe cumplirse. Responde, ¿qué es lo que te dije la última vez que te encontré? Dijiste, ahora verás lo que yo haré, contestó ella, y mirándole con cierto reproche añadió, pero yo nunca soñé que harías algo como esto, llevarme hacia un precipicio infranqueable, donde nadie sino los ciervos y las cabras pueden andar. Cuando sabes que yo tengo de ciervo o de cabra lo que tiene un pez. ¿Por qué me propones algo imposible, algo tan ilógico? Es una locura. ¿Qué es lo próximo que vas a hacer? El pastor sonrió. A mí me encanta hacer cosas imposibles, respondió el pastor. No conozco nada más emocionante y deleitoso que transformar la debilidad en fortaleza, el miedo en fe, y lo que está dañado o estropeado en algo perfecto. Y si una cosa hay en la que me gozaría ahora más que en ninguna otra, es precisamente en transformar un pececillo en una cabra montés. Este es mi empeño y labor especial, añadió mostrando su satisfacción en el rostro. Y continuó diciendo, transformar cosas, tomar una miedosa, por ejemplo, y transformarla en... Aquí se detuvo y continuó riendo. Bueno, ya veremos más adelante en qué ha elegido ser transformada. La escena era sorprendente. En el lugar donde momentos antes solo había habido temor y desesperación, ahora estaban el pastor y Miedosa sentados en unas rocas al borde del infranqueable precipicio. Allí estaban riendo juntos, como si el tema de escalar la pared de roca fuera el más agradable y divertido del mundo. Y ahora vamos a ver, pequeño pececillo, dijo el pastor. ¿Crees que puedo transformarte en una cabra montés y llevarte a las alturas? Sí, contestó Miedosa. ¿Me dejarás hacerlo?, insistió él. Sí, respondió ella.
Si tu deseo es hacer algo tan imposible, ¿por qué no? ¿Crees que permitiré que seas avergonzada al guiarte hacia arriba? Miedosa le miró y entonces dijo algo que nunca había querido decir antes. No creo que me importara mucho con tal que fueras tú quien lo hiciera. Cumple solo tu voluntad y designa tu camino para mí, pastor. Lo demás nada importa. Mientras hablaba, sucedió algo maravilloso. En la cumbre del precipicio apareció un arco iris doble que abarcaba el precipicio entero, de tal forma que el camino zigzagueante que el siervo y la sierva habían seguido en su ascenso a la cumbre quedaba ahora enmarcado en brillantes colores. Era una escena tan hermosa y extraordinaria que Miedosa suspiró con deleite. Pero eso no era todo. Pronto iba a maravillarse por algo más. Pena y contrariedad se habían alejado mientras el pastor hablaba con ella, y estaban ahora una a cada lado del camino donde los extremos del arco iris tocaban la tierra, de forma que uno iluminaba a contrariedad y el otro a Pena. A la luz brillante y gloriosa de los colores del arco iris, las dos figuras cubiertas con velos aparecían tan transfiguradas y radiantes de belleza que Miedosa solo pudo mirarlas un instante para no quedar deslumbrada. Entonces hizo lo que pocos minutos atrás le hubiera parecido imposible. Se arrodilló al pie del precipicio, construyó un altar y dejó allí su voluntad y su temor. Cuando el fuego cayó y consumió lo que había sobre el altar, encontró entre las cenizas una piedra más grande y tosca que cualquiera de las piedras anteriores que había recogido, de bordes afilados, color oscuro y aspecto poco común. La colocó en su bolsita, se levantó y esperó a que el pastor le mostrara qué debía hacer. En su corazón deseaba que él la acompañara en ese horrible ascenso, como la había acompañado por el desierto, pero esta vez no lo hizo. En lugar de ello, la condujo al pie del precipicio y le dijo: «Ahora, Miedosa, has llegado por fin al pie de los lugares altos. Vas a comenzar una nueva etapa de tu viaje y hay lecciones que debes aprender. Debo decirte que este precipicio al cual el camino te ha llevado está al pie de la montaña de la injuria. Toda esta cordillera montañosa se extiende hasta mucho más lejos en esta misma dirección y es cada vez más y más escarpada. Hay en ella precipicios mucho más terribles aún, como el del monte Oprobio, del monte Odio y del monte Persecución, y otros muchos. Y en ninguna parte es posible hallar un camino que conduzca a los lugares altos y al reino del amor, si no es venciendo y escalando por lo menos uno de ellos. Este es el que yo he elegido para que tú asciendas». Y continuó diciendo: «En el camino hasta aquí has aprendido la lección de aceptación con gozo, que es la primera letra en el alfabeto del amor. Ahora debes aprender la segunda, la B del alfabeto del amor. Has llegado al pie de la montaña Burla y espero que en tu ascenso hasta la cumbre del precipicio descubras cuál es la próxima letra del alfabeto y la aprendas y la practiques como has practicado la A del amor. Recuerda que, aunque te encontrarás con otros obstáculos y deberás vencerlos, en el camino que asciende por este precipicio no hay nada imposible de superar. Nada que pueda dañarte en lo más mínimo si aprendes a practicar con firmeza la segunda lección en la escalada del amor». Dichas estas cosas, le impuso las manos con especial solemnidad y dulzura y la bendijo. Después llamó a Pena y Contrariedad, quienes inmediatamente se situaron al lado de Miedosa. Entonces tomó una cuerda que estaba oculta en una grieta en la pared de roca y con sus propias manos ató a las tres juntas, formando una cordada para que ascendieran por el precipicio.
Contrariedad iba la primera, pena la última y miedosa en medio. Así, las dos que eran más fuertes y tenían sus pies sanos quedaban situadas delante y detrás de ella. De esta forma, aunque miedosa resbalara y cayera, podrían sostenerla por medio de la cuerda. Finalmente metió la mano en el costado y sacando un pequeño frasquito de un elixir reconfortante, se lo dio a Miedosa, diciéndole que bebiera un poco cada vez que sintiera vértigo o desmayo en el ascenso hacia la cumbre. La etiqueta del frasquito decía: espíritu de gracia y confortamiento. Tan pronto como Miedosa bebió un sorbo, se sintió tan fortalecida y vivificada que estaba ya lista para acometer el ascenso sin ningún sentimiento de desmayo, aunque la sensación de terror siguiera en su corazón. La tarde estaba ya avanzada, pero como era verano, faltaban aún 2 o 3 horas antes de que comenzara a oscurecer. Y el pastor les indicó que hicieran el ascenso de inmediato, diciéndoles: aunque no hay posibilidad de que alcances la cima antes de que caiga la noche, detrás de aquel peñasco hay una cueva que desde aquí no podéis ver. Allí podéis descansar y pasar la noche completamente seguras. Pues si os quedarais aquí abajo, vuestros enemigos podrían alcanzaros fácilmente y causaros daño. Pero no os seguirán por esta senda hacia arriba, así que cuanto más ascendáis, más fuera de su alcance estaréis. Aunque no dudo, dijo con tono de advertencia, que los volveréis a encontrar cuando hayáis alcanzado la cima. Dichas estas palabras, sonrió, les dio ánimos para la difícil empresa y se fue. De inmediato, Contrariedad puso el pie sobre la primera roca de aquella angosta senda que zigzagueaba hasta la cumbre. Miedosa fue tras ella y luego lo hizo Pena. En pocos minutos, las tres estaban ya en pleno ascenso. Aquí terminamos el capítulo de hoy. Acompáñame la próxima semana para ver el ascenso por el precipicio de la injuria. Abajo en los comentarios te dejaré la lista de reproducción del libro completo. Que Dios te bendiga.